Hola, soy John Miller, conductor de Primera Pauta. El expresidente Ricardo Lagos le concedió una entrevista a Pauta a raíz del proyecto La Constitución de la Confianza que se está realizando entre la Fundación Democracia y Desarrollo que preside Ricardo Lagos y la Cámara Chilena de la Construcción. Conversamos con el expresidente sobre el proceso constituyente chileno. Estamos con el presidente Ricardo Lagos para iniciar una conversación respecto de la iniciativa de la Constitución de la Confianza. Presidente Lagos, ¿en qué consiste este proyecto de la Constitución de la Confianza? Básicamente, a partir del hecho que estamos en presencia de una constitución que ha perdido la confianza de los chilenos, que buena parte de los partidos políticos, el Congreso, demás instituciones están en un proceso de desconfianza. ¿En qué medida ahora podemos establecer un mecanismo de comunicación con la sociedad civil que analice lo que está ocurriendo en la Asamblea Constituyente? Y de cómo entonces desde allí se pueden empezar a recuperar las confianzas a partir de las instituciones políticas que surjan de esta nueva constitución. Y para ello, es cierto, hemos aprovechado en parte la experiencia de 5 años atrás, cuando nos hicimos otra pregunta. ¿Puede escribirse una constitución a partir de lo que digan los ciudadanos? Y a partir de eso tuvimos una experiencia grande que fue tu constitución. Pero en fin, por ahora yo diría que queremos plasmar nuestra experiencia aprendiendo a escuchar a la ciudadanía a partir de esta experiencia de la Convención Constitucional y cómo con motivo de esa convención podemos restablecer la confianza en las instituciones escuchando a la gente. Presidente, ¿cuáles son esas brechas de confianza que esta escucha ciudadana generó? ¿Cuáles son las brechas que detectaron ustedes? Las brechas básicamente es cuál es la confianza en partidos políticos, cuál es la confianza que el Congreso realmente representa la forma adecuada de hacer, cuáles deben ser las prerrogativas tanto del presidente por una parte como del Congreso por la otra, en qué consisten los equilibrios de poderes. Y creo que allí entonces hay una situación ahora que hemos tratado de superarla a partir de un conjunto de entrevistas a los actores. Hemos tenido entrevistas a más de 20, a más de 30 convencionales, a un número muy grande de constitucionalistas. Hemos recibido en las páginas una cantidad enorme de visitas y preguntas que hacen. Y esas preguntas entonces se va orientando a la ciudadanía de cómo somos capaces de poder abordar el futuro. Presidente, veo que las aportaciones que hizo originalmente su proyecto de tu constitución se llegaron a sintetizar en más de 500 propuestas. ¿Este insumo se le ha ofrecido formalmente a la Convención Constitucional? Sí, por supuesto. Con motivo de una nota que emitieron respecto de algunos procesos en el pasado, específicamente lo que en su momento se dijo del por qué había habido la necesidad del secreto en el informe Valech respecto de aquellos que habían sido torturados, declaraban y que su declaración iba a ser secreta a menos que ellos pidieran que se hiciera pública. Me permití enviar una nota a la presidenta de la convención y en esta nota adjunté también precisamente tanto la constitución, tu constitución, que es el proyecto que se hizo 5 años atrás, y el proyecto Nuestra Constitución. Y en esos proyectos, tu constitución, había 590 ideas, comillas, de distinta naturaleza, y en el cual usted podía, viendo esas 590 ideas, decir en cuáles está de acuerdo, en cuáles no, una suerte que usted podía hacer una constitución a la carta, cada individuo. Y en ese sentido creo que fue una experiencia muy importante. Hasta donde yo sé, no hay muchas en el mundo donde se haya podido intentar una constitución desde la ciudadanía a partir de su planteamiento. Esta es una de ellas. Presidente, ¿cuál es la metodología que plantea usted para la Constitución de la Confianza? La metodología básicamente es que cada ciudadano
esté en condiciones de acceder a todas las entrevistas que se han hecho, a todas las preguntas que la ciudadanía hace, todas las respuestas que se están dando y lo más importante, el que ellos se sientan dueños y partícipes de lo que está ocurriendo en la convención y opinando libremente. Entonces, para que ellos puedan opinar libremente, les damos insumos, como son las entrevistas que se están haciendo. Hemos tenido en este momento más de 20.000 incursiones en la página por distintos ciudadanos que dan su opinión. Y esas opiniones, a su vez, se homologan y se dan a conocer el resultado de esas encuestas. Presidente, el 4 de octubre, hace muy poquitos días, se cumplieron 3 meses de la instalación de la Convención Constitucional. Lo que hemos visto en estos 3 meses permite albergar esperanzas de que de allí surja una constitución que supere esas brechas que usted ha detectado y que genere una constitución de la confianza. Bueno, yo creo que el primer elemento que tiene que tener los convencionales es aprender a escuchar lo que por los distintos medios la ciudadanía le está diciendo a los convencionales. Y lo que la ciudadanía está buscando, básicamente hoy, me parece a mí, es la necesidad de confluir hacia grandes acuerdos, a entender que mi verdad termina donde comienza la suya. Lo que la ciudadanía espera es que estos 155 convencionales alcancen consensos lo suficientemente amplios y de ahí el famoso debate de los 2/3, que afortunadamente se aprobó. Y yo creo que en ese sentido hay que aprender que la posibilidad de encontrar acuerdos es lo que va a hacer superar la desconfianza a la ciudadanía. Presidente, hace muy pocos días tuvimos la ocasión de escuchar a 2 de los padres de la actual Constitución española, Alfonso Guerra, del Partido Socialista, y Miquel Roca, que representaba a la minoría catalana. En esa ocasión, Alfonso Guerra habló de que sí, que el diálogo está muy bien, pero que lo importante es pactar y que lo que ellos hicieron cuando terminó la dictadura de Franco, cuando terminó el régimen anterior, fue realmente pactar, y pactar significa ceder. ¿Usted está de acuerdo con estas consideraciones? Bueno, yo creo que es indispensable, porque si cada uno de nosotros cree que es dueño de la verdad, no vamos a poder llegar a acuerdo. Por eso le dije, mi verdad termina donde comienza la suya. Y ambos somos interlocutores legítimos en esto, porque ambos somos convencionales, por así decir. En este caso yo creo que es tan importante que la ciudadanía vea que se logran los consensos que se están buscando por parte de la ciudadanía. A ratos hay que entender que mi ideología tiene que ceder paso a la ideología de otros, por mucho que yo esté convencido que la mía es mejor que la de los otros, pero con ese convencimiento no llegamos a ninguna parte. Tenemos que ser capaces de entender que tenemos que respetarnos mutuamente en nuestras diferencias para lograr los consensos indispensables de una gran mayoría de los convencionales. ¿Y usted cree que es posible? Porque lo que estamos viendo, además, es un cambio generacional importante. Además, en España se ve, igual que se ve en Chile, ese cambio generacional de gente joven que impugna el haber alcanzado acuerdos, impugna las concesiones que se hicieron en el pasado para alcanzar la democracia en España o la democracia en Chile. ¿Qué le diría usted a esas nuevas generaciones respecto de esto? Que tienen toda la razón a querer comenzar de nuevo, pero que al final tienen que ponerse de acuerdo. Si estas nuevas generaciones tienen ideas tan disímiles unas de otras, la verdad se va a encontrar en el consenso de ambos. Y creo que es muy importante estas decisiones, porque, por ejemplo, la forma de incorporar a los pueblos originarios creo que ha sido un adelanto significativo en lo que es la visión de Chile para recuperar confianzas. Pero ellos también tienen que entender que la nación chilena es una sola. Presidente, Es muy importante. Presidente, ¿cuáles crees que son los pasos que habría que dar para restaurar la confianza en Chile? Yo creo que lo más importante es establecer los mecanismos para que aquellos que tienen poder legislativo, judicial,
presidencial, lo que fuere, aprendan a escuchar. Creo que el aprender a escuchar es muy importante para estar al tanto de las nuevas demandas que van surgiendo y cómo se pueden satisfacer. Creo que en la experiencia española, cuando perdió Felipe González, dijo algo así como: creo que perdimos porque no nos dimos cuenta que habíamos cambiado a España y seguíamos aplicando las mismas recetas de antes, y no las recetas porque cambiamos a España, había que cambiar las propuestas. Y creo que la inmediatez de la revolución digital obliga a escuchar mucho más que antes, porque tenemos los mecanismos para ello. Y eso yo creo que es el tema que hay que aprovechar ahora. Ese es el tema de la constitución de la confianza. ¿Cómo le genera mecanismos para que ahora, mientras están discutiendo, se alcancen los acuerdos? Porque la ciudadanía lo que espera es que lleguen a acuerdos, no que le lleven con problemas de vuelta a ellos porque fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Ahí quería yo preguntarle por los plebiscitos dirimentes. ¿Qué le parece como metodología los plebiscitos dirimentes? Bueno, quiere decir que los plebiscitos dirimentes significarían el fracaso de los convencionales, porque no se pusieron de acuerdo. La primera observación. La segunda, sin embargo, que estos convencionales son rápidos, ¿no? Porque lo que ahora dijeron es: nos gustan los plebiscitos dirimentes, pero claro, estamos conscientes que para ello es necesario hacer una reforma constitucional. O sea, lo que ellos están haciendo es pedir que hagan una reforma constitucional para los plebiscitos dirimentes porque se quieren poner en el caso que no pueden llegar a acuerdo. No me parece muy adecuado lo que están planteando, porque si quieren diferente dirimente es porque fracasaron en entender adecuadamente el sentir de la ciudadanía. Pero en todo caso creo que la solución es adecuada porque se ha respetado que esta Asamblea Constituyente tiene límites, y esos límites, en este caso, no está consultado el plebiscito dirimente, y por lo tanto, si se quiere hacer, tendría que autorizarlo el Congreso actualmente elegido. Claro, ahí de alguna manera la Convención Constitucional ha reconocido, como usted dice, que tiene límites y que efectivamente no tiene el poder absoluto o no representa la soberanía absoluta. El vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, ha dicho que hasta que no se elija el presidente de la República, que será el próximo 21 de noviembre, no se va a discutir el estatuto constitucional del presidente. ¿Tiene lógica, presidente Lagos, que la Convención acompase su ritmo de trabajo mirando a la contingencia nacional? No, en absoluto, no, en absoluto. Yo creo que ahí, conociendo como conozco a Jaime Baza, yo creo que se ha malinterpretado lo que él ha querido decir, porque yo creo que es de la esencia de los constituyentes que no estén mirando el acontecer cotidiano. Eso le corresponde al Parlamento actual, cómo actuar frente al acontecer cotidiano. Ellos tienen que hacer algo muy concreto: redactar una constitución para el futuro. Otra cosa es discutir cuándo va a entrar esa constitución en ejecución. Eso es algo que tiene que debatirlo la propia Constitución. ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Porque digamos las cosas con franqueza. Cuando se hicieron los primeros acuerdos, se suponía que la Convención Constituyente iba a estar actuando durante el gobierno del presidente Piñera y que terminaba sus trabajos con el presidente Piñera, y en consecuencia después se elegía un nuevo parlamento. Como fue necesario producto de la pandemia y todas las dificultades que ha habido, esto no es así. El itinerario no es así, y por lo tanto todas las definiciones de los poderes del Parlamento, del Poder Ejecutivo, se van a hacer precisamente después que se hayan elegido las autoridades. Pero yo diría que no depende de qué autoridades se elijan la forma en que debe actuar la Constitución, que tiene que actuar autónomamente, independiente de lo que pase en el devenir político cotidiano. Ellos tienen que encontrar una Constitución que dure los próximos 40, 50 años. Los grandes temas de los próximos 50 años, los de la revolución digital y todo lo que eso implica, cambio climático mediante, deben estar en la Constitución. Esos son los grandes temas, no quién eligen presidente, porque si queremos un sistema presidencial o un sistema parlamentario,
Eso va a depender de lo que nos parezca más adecuado, de cuál debe ser el régimen de partidos políticos, de cuál debe ser el sistema electoral. Es un todo armónico hacer una constitución, y eso es independiente de quién esté en el poder. Por lo tanto, la convención debería actuar pensando en esa constitución para que dure 50 años y el ajuste con el régimen actual se haría vía articulado transitorio, sería un ajuste técnico. Exactamente, es un ajuste técnico, porque no sería elegante que aquellas autoridades recién elegidas lo primero que hacen es terminarles el mandato. Eso Claro, sería absurdo, porque la legitimidad, todos tienen legitimidad. Los convencionales, la legitimidad que le dieron los votos. Y un presidente o presidenta recién electo, un parlamento recién electo, también tiene su propia legitimidad. Entonces, ese tema técnico hay que abordarlo a debido tiempo, una vez que esté terminado en la Constitución, pero que se hace mirando en el largo plazo y no en las pequeñas tribulaciones de cada día de la política contingente. presidente, hay gente que piensa que en Chile se han tomado malas decisiones en los últimos años. Por ejemplo, se citan los retiros de los fondos de pensiones, el deterioro institucional que se ve en instituciones como Carabineros, por ejemplo. También es verdad que hemos tenido eventos sobrevenidos, la pandemia, etcétera. Esto tiene remedio. No me cabe duda que todo tiene remedio y en buena hora. Y creo en consecuencia que esos temas, efectivamente el tema de las pensiones, pensé siempre que desde el origen, por una razón muy simple, no conozco ningún sistema de pensiones, ninguno, en donde con un 10% de descuento de aquellos que están trabajando van a poder tener un sistema de pensiones adecuado. Eso nació cojo. Otra cosa es lo que puede ser la parte del aporte que haga el Estado para mejorarlo. Pero en verdad, si vamos a hablar en serio, las pensiones para que sean buenas tienen que tener a lo menos entre un 18 y un 20% de aporte. Que el aporte sea patronal, que el aporte sea sindical, es otro tema. Pero en definitiva, ese aporte es el aporte que se hace por el factor trabajo. Sin ese aporte no hay factor trabajo. Y ese aporte es equivalente cuando usted dice, ¿y el sector privado? Al sector privado se le reconoce que puede amortizar, si en la máquina que está comprando dura 10 años, bueno, puede amortizar todos los años el 10%, de manera que al término de los 10 años, usted, sector privado, capital, mantenga la misma inversión. ¿Me explico? Uno del régimen previsional es para el factor trabajo. Otro, el régimen de amortización para que se mantenga. Esos dos elementos son equivalentes en esta época de la revolución industrial. Pero no nos olvidemos que vamos a hacer una constitución en la época de la revolución digital. Y caramba que son distintas ambas épocas. Y por lo Correcto. tanto, mayor razón para pensar en largo plazo. Siendo usted optimista, reconocerá que hay una gran distancia entre el Chile de la primera década del siglo XXI, que era un país que daba ejemplo a la región creando instituciones como la regla fiscal, como el Consejo de Transparencia, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Nos hemos extraviado? Me temo que sí. Y la mejor demostración, ¿sabe cuál es? Que desde la segunda década de este siglo, o sea, desde el 2010 en adelante, todos los años tuvimos que aumentar la deuda pública, porque con los ingresos del Estado, que se mantenían en un 20% del total de los ingresos del país, nunca crecieron. O sea, el ingreso per cápita aumentaba, había más demandas en consecuencia que usted hace a la actividad pública, bienes y servicios públicos, pero como no alcanzaba, había que endeudarse. La mejor demostración, el nivel de deuda pública que había en Chile el año 1910 era un 10% del PIB. 18 años después, 8 años después, había aumentado 18 puntos. Había aumentado de 10 a 28, antes del COVID, por supuesto. En otras palabras, como no éramos capaces de tener los impuestos adecuados, nos endeudamos.
lo cual es una mala política, sin duda alguna. Me parece bien esa distinción que los 30 años son 20 más 10, y son distintos los 20 más 10. Los 20, claro, alguien va a decir, habla por sí mismo, porque en los 20 alcanza a echar el gobierno mío. No, no se trata de eso, se trata de ver los números. Y creo que eso creo yo que es importante. Y creo que es importante entender también que los números importan. Y por eso creo que algo, aprovecho para pasar un aviso, creo que sería una buena idea que así como en Estados Unidos hay una dirección de presupuesto muy importante del presidente, hay una dirección de presupuesto tan importante como la del presidente, la del Parlamento. Así es. Yo creo que es muy bueno que en la próxima Constitución haya también una dirección de presupuesto del Parlamento para que todos convengamos los números. De hecho, presidente, la oficina del Congreso es muchísimo más importante casi que la de la Casa Blanca. Así es. Quería preguntarle por el debate que está surgiendo en torno al Estado plurinacional. Algo dijo usted al comienzo de esta entrevista. ¿Usted cómo ve a Chile? ¿Estado unitario o plurinacional? Y al final, ¿ser mapuche va a ser una forma de ser chileno? A ver, yo quiero ser muy directo y muy franco en esto. En Chile es la conjunción de los pueblos originarios y quienes llegaron después. Y todo eso es la República de Chile. Y ojo, los pueblos originarios no son puros y pristinos. Los que llegaron después tampoco. ¿Y los mestizos qué? ¿Dónde están? ¿No existen mestizos en Chile? Creo que todos somos y tenemos herencia mestiza. Y en consecuencia me parece respetar una cosa a los pueblos originarios por lo que ellos son y por lo que fueron, porque hemos ido cambiando todos. Ahora, el decir estos son los pueblos que estaban al origen, me parece razonable que eso exista. Pero Chile, la República de Chile, es la conjunción de estos encuentros. Encuentros que han sido a lo largo de Chile. No solamente los que llegaron de Europa en un barco, ¿no? También los que han llegado después. Y Chile en un momento sale, la República de Chile, a buscar que lleguen personas de Europa, ¿no? Y ahí llegó todo ese contingente de Bélgica, de Alemania, etcétera, precisamente porque querían establecerlos en el sur de Chile. Pero eso tiene que ver con cómo vamos construyendo un país. Y la República de Chile es una sola. Que tengamos orígenes distintos es lo normal. Pero esos orígenes en Chile, afortunadamente, llevaron a un mestizaje muy temprano. Vale decir, los que llegaron no se mantuvieron impuros casándose entre sí. Y los que aquí estaban tampoco se mantuvieron impuros. Y fue una mezcla de ambos. Y de esa mezcla virtuosa, podremos decir, surgió la nación chilena. De manera que los pueblos originarios están teniendo un reconocimiento, pero la nación es una sola. Ha sido una feliz coincidencia, presidente, que le preguntara por esto y usted contestara con el mestizaje, porque cuando empezamos la entrevista hablábamos de la necesidad de pactar, y el mestizaje de alguna manera es un pacto. Bueno, sin duda, es un pacto. Bueno, usted debe saber mejor que yo, ¿verdad?, que el primer ejército propiamente tal que España manda a Chile es el único ejército como tal que se manda acá. La frase aquella del monarca de la época, los mejores de mis valientes de Flandes, los he perdido en Arauco. Eso habla que lo que llegó de allá era un ejército profesional, y por definición ese ejército profesional llegaban solos, no llegaban con señora. Correcto. Presidente, hemos hablado de los referéndums dirimentes, y me gustaría que se pronunciara o analizara el punto de esta convención, usted lo mencionó de pasada, de esta convención sometiéndose a la tutela del Congreso de alguna manera cuando le pide una reforma constitucional para los referendos dirimentes, una reforma constitucional para conseguir que Rojas Vade salga del elenco de convencionales. ¿A usted qué le parece esto? ¿No es eso ceder un poco la autonomía que se le había concedido originalmente a la convención? No, yo creo que la autonomía de la convención es para redactar la Constitución. En eso nadie puede interferir. Y esa es la obligación que ellos tienen. Estas otras cosas
claro, se dan cuenta. Si usted dice, yo quiero hacer un plebiscito, bueno, hacer un plebiscito tiene que legislarse en alguna parte, tiene un costo especial. Piense usted, cuando se decidió hacer una convención constituyente, bueno, ha sido un proceso de decir cuántos recursos van a ser necesarios, pero esos recursos los dan ¿quiénes? Las autoridades actuales legítimamente elegidas, que son las que pueden disponer de los recursos públicos. De igual manera, si usted dice quiero hacer plebiscitos dilimente, bueno, esos plebiscitos dilimente tiene que aceptarlos una autoridad para que usted pueda convocar al servicio electoral, para todo lo que requiere hacer un plebiscito. Y por lo tanto, esa es una solicitud que tiene que hacerse. En consecuencia, entendamos, lo que tiene que hacer la convención es la constitución y redactarla. Para ello va a necesitar recursos, para ello va a necesitar muchas cosas, y eso es lo que el gobierno tiene que dar. Pero eso no quiere decir que ellos puedan por sí solos superar estas normas que son indispensables. Entiendo que se llegó a una buena solución respecto de lo que se estaba pidiendo de incrementos en las evoluciones que necesita la Constitución, la constituyente para funcionar, en buena hora. Y no me cabe duda que si se quieren hacer plebiscitos dirimentes, esos primero tienen que ser aprobados por la Constitución, porque no están consultados que los haga la Asamblea Constituyente. Es más, hacerlo sería reconocer el fracaso. Después fueron incapaces de llegar a un acuerdo con los 2/3. Eso es lo que me parece grave. Lo que tenemos que hacer es instituciones que coadyuven a encontrar ese punto común entre todos. Presidente, por último, una pregunta, me voy a permitir una pregunta casi personal. Las nuevas generaciones tienen muchos discursos identitarios, pero no tienen un discurso republicano como el que yo ya tengo 57 años, como el que yo escuchaba en Chile cuando era estudiante, colegial. ¿Por qué en Chile se perdió ese discurso de las virtudes republicanas? ¿O no se perdió? No, yo creo que se perdió en parte porque los jóvenes de hoy creen tener todas las respuestas y todas las respuestas están en el iPod que tiene cada uno de nosotros hoy día, ¿verdad? Entonces, el rol que se entendía que tenía el sistema educacional chileno, que lo educaba a usted para incorporarse a la ciudadanía chilena, y eso se hacía mediante la educación. La educación era el templo donde se entendía el rol. Y creo que eso hoy día no existe, desgraciadamente. Y creo que el resultado de la pandemia es más complejo todavía, porque la educación a distancia no es lo mismo que la educación presencial. Y en ese contexto yo creo que esto nos obliga a repensar también el rol del sistema educacional para entender que es en la educación donde yace el destino del futuro de las generaciones. El que todas tengan un acceso similar del punto de vista educativo. Y eso es lo que se había instrumentado cuando usted se refiere al sistema educacional chileno, porque el sistema educacional chileno era básicamente un sistema de educación pública. Y ahí se inculcaban los valores republicanos de la democracia y todo aquello. Y esos son los inventos por los cuales, claro, si además usted entraba a ciertos colegios de excelencia o que tenían cierto prestigio, con mayor razón era muy importante emular a esos establecimientos educacionales que estaban distribuidos a lo largo de Chile. La educación era elemento fundamental para después ser un buen ciudadano. Y para ser ciudadano. Presidente, de todo lo que ha escuchado en su proyecto de la Constitución de la Confianza, ¿dónde cree que la convención está más alejada? ¿Dónde habría que decirle convención? Aquí hay una cosa que a los chilenos les preocupa y ustedes de momento no están tomando nota. Yo creo que la necesidad de entender que en esta nueva constitución todos tenemos que ser iguales en dignidad. Y la igualdad en dignidad se alcanza cuando hay políticas públicas para ello, para que todos tengamos las mismas posibilidades. Y eso obliga en consecuencia a un proceso permanente de escucha, como dije anteriormente. Es a través de la escucha de la ciudadanía. Antes se entendía que el canal de transmisión era el partido político. Ahora yo creo que la ciudadanía tiene una relación mucho más horizontal con el poder a partir de la tecnología digital.
y por esa relación más horizontal hay en consecuencia que poder responder inmediatamente a las nuevas demandas que van surgiendo. Perfecto, presidente. Salvo que quiera usted añadir algo más, por mi parte tengo que agradecerle sus reflexiones sobre este apunto. Bueno, gracias, ¿no? Le agradezco mucho la entrevista y una sola reflexión nomás. Los amigos españoles a veces, para resolver las demandas de autonomía de algunas entidades especiales, léase la República la Vasca o la República Catalana, hicieron las autonomías. Uh-huh. No todas las autonomías tenían una razón de ser, pero a la vuelta de 30 años, lo que se suponía que eran cosas que iban a dejar tranquilos a vascos y catalanes, al ver que las tenían todas, hubo nuevas demandas. Tengan cuidado cuando se hacen cosas respecto a los pueblos originarios, porque las demandas son muy importantes, pero no creemos cosas que son artificiales. Y creo que en España hubo un poquito de artificialidad. A ver, ¿dónde está la comunidad de Córdoba? ¿Dónde está la comunidad de Castilla-La Mancha? ¿Dónde está la comunidad? Etcétera, etcétera. Que no tenían la fuerza de estas otras comunidades que tenían lengua propia, historia propia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cometemos estos errores. A ratos me ha dado la impresión que podamos hacer algo parecido con los pueblos originarios. Entendamos el rol que cada uno ha tenido, estamos orgullosos de nuestros pueblos originarios, orgullosos que una presidenta de la Convención Constituyente es muy simbólico, sea una mujer de esa calidad, y creo que eso nos tiene que tener a todos contentos y esperanzados en que entre todos vamos a llegar al consenso y podemos empezar a recuperar la confianza que hemos perdido. Precisamente a través del consenso recuperamos confianza. Entiendo por lo que me dice entonces que usted hace un llamado o un aviso de que está bien avanzar en un proceso de descentralización, pero no crear naciones artificiales. Bueno, no, una cosa es la descentralización, que hay que avanzar, por supuesto, y dar más poder al gobernador que se acaban de elegir, dar más poder al gobierno central. Ahora, usted me lleva a ese terreno, claro, yo le paso un aviso. ¿Cuándo vamos a discutir en serio las regiones? Porque con el mayor respeto, las regiones que dejó el gobierno dictatorial del general Pinochet se hicieron el año 78 pensando en que podía haber algún tipo de conflicto bélico. Y por lo tanto las regiones están marcadas por esa demanda. Es un tema de largo debate, pero que en algún momento hay que abordar. No digo ahora, porque sería excesivo, pero que se establezcan las formas para poder reordenarnos a nivel regional, porque si no, son demasiadas las regiones. Y la forma de, si son menos regiones, usted puede dar más poder. Es más fácil transferir poder a menos regiones que a muchas. Pero en fin, es tema de largo debate. Presidente, decíamos que la Constitución se tenía que redactar al margen de la contingencia, pero esto también me suscita otra reflexión. El mundo está cambiando, el liderazgo mundial está cambiando, los estados vuelven con fuerza en un momento en que parecía que el poder posmoderno de la disolución de los estados se iba a imponer. ¿La Constitución tendría que mirar a eso? Bueno, la Constitución del día tiene que entender también, porque el mundo efectivamente está cambiando. Mire usted, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue el mundo cuyo centro era el Atlántico. El flujo entre Estados Unidos y Europa, que se reconstruía. El mundo ahora está todo mirando hacia China. No, perdón, hacia el Asia, que es más amplio, ¿no? Eso es lo importante. Y ahí usted tiene dos gigantes, la India y China. Y entonces, ¿cómo se hace? Y a lo mejor puede agregar algo, que no solamente es la revolución digital, el calentamiento global está cambiando la geografía. Los países del norte de Europa se van a poder contactar con Europa por el Polo Norte, que está abierto durante todo el año porque el Ártico se está derritiendo. Y van a llegar más rápido a China y a la India, a lo mejor por el Polo Norte que por las actuales rutas que los obligan a un largo recorrido. ¿Y eso cuánto va a informar? ¿Se da usted cuenta que con ese concepto Rusia queda al lado de China?
Pero por lo el que norte. lo que me está diciendo, presidente, es que si el eje del poder se va a desplazar hacia el Pacífico, ese mar que tranquilo te baña debería tener un papel mucho más relevante en la Constitución, quizás. Exactamente, pues, exactamente, por eso lo estoy diciendo. Porque por primera vez Chile va a estar en la primera fila de la platea, de donde está teniendo lugar la máxima expansión comercial. Y eso tiene que darnos una pequeña ventaja y aprovecharla. Pero para eso hay que entender entonces que hay ciertos acuerdos del Pacífico en los cuales Chile tiene que estar presente. Y en ese sentido me parece que tenemos una gran oportunidad y entender que esas oportunidades llegan y se van, no son permanentes. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias por esta conversación. A mí se me ha hecho cortísima, pero me ha parecido muy interesante. Muchas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Adiós. Adiós.